Un cordial saludo. Soy el estudiante Juan Carlos Alfonso Martínez de la Maestría en Desarrollo Alternativo Sostenible y Solidario de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. En el día de hoy me permito desarrollar el presente video como parte del ejercicio propuesto por el tutor Eymar Alfonso Pérez del curso Pensamiento Latinoamericano en su unidad 3, paso 4, argumentación. En tal sentido, este video tiene como propósito identificar las principales categorías del pensamiento latinoamericano, cultura e identidad que posibilitan el abordaje de la reflexión política en América Latina, así como también categorías como el desarrollo, la democracia y la calidad de vida. Como tema central de este video que vamos a tratar, corresponde a los debates que se suscitan en el campo de la teoría política postfundacional o también denominada postmarxista, que se ha desarrollado en torno al populismo entre autores latinoamericanos con el objetivo de clarificar algunos aspectos, identificar contribuciones y delimitar nudos controversiales que pueden hacer aportaciones a una mayor y mejor comprensión y estudio de los procesos políticos. De cara a la teoría de la democracia en Latinoamérica y que ha suscitado diversas críticas desde los postulados de varios teóricos políticos latinoamericanos dentro del paradigma de la teoría política postfundacional y que permite evidenciar distintos momentos como los de los años 80, donde se encontraron trabajos sobre el tema, los cuales se enfocaban en lo que según Drake se denominó la autopsia del problema, en un contexto dominado por la doble transición de los años 80 en la región, así como la emergencia de fenómenos políticos señalados como neopopulistas que en los años 90 implementaron reformas económicas de carácter contrario a los populismos clásicos y que provocaron la restitución del uso y el debate en torno al concepto de populismo, esto denominado el tercer momento para Barros. A través de autores como Viguera, Nunn, Novaro, Roberts, Weyland, Nay, Quijano, de la Torre, entre tantos otros, quienes discutieron la utilidad de los conceptos de populismo y neopopulismo para referirse a los procesos políticos encabezados por Carlos Menem en Argentina, Fernando Collor de Mello en Brasil, Alberto Fujimori en Perú y Abdalá Bucaram en Ecuador, a puertas del siglo XX y principios del siglo XXI en un nuevo ciclo político que estremeció el debate que aún era álgido y resituó el concepto de populismo, ahora como radical o del siglo XXI, para referirse a los procesos de Venezuela, Argentina, Ecuador y Bolivia esencialmente. Con la consecuente dificultad de establecer la categoría de populismo, pues no ocupa un lugar central en la configuración teórica, lo cual conduce coherentemente a la construcción de definiciones operativas funcionales a los esquemas de investigación, como conceptos descriptivos, normativos y clasificatorios, etc. Por otra parte, porque no fue un propósito en sí y hasta renunciaron a ello. De modo que no quedó más que definir una hipótesis sabiendo que el concepto de populismo ha adquirido diferentes definiciones. La teoría del populismo de Ernesto Laclau es quizás la única que le da estatus de categoría al término y le otorga una función analítica capaz de devenir concepto, lo cual no exime la propuesta de críticas, tensiones e inconsistencias. Al fin y al cabo, la misma noción de teoría en una perspectiva postestructuralista rehúye a un modelo nomológico deductivo, es decir, a aquel modelo que pretende explicar unas leyes y deducirlas de otras más generales. La conformación de la problematización vista desde la obra de Laclau permite identificar tres problemas.
El populismo como categoría para pensar la conformación ontológica de lo social. Establece al populismo como un concepto de lo político. Si bien al populismo se le cataloga como algo vago e indeterminado y de elemental retórica, características propias de la estructura de lo social, entonces el populismo es la vía efectiva para comprender lo concerniente a la constitución ontológica de lo político como tal. De la misma manera, lo político cumple una función instaurativa y el populismo es simplemente un modo de construir lo político. Entonces, el populismo predica sobre la ontología de lo social. El problema, como vemos, es que este lugar de categoría privilegiada para pensar la siempre precaria institución discursiva del orden social le correspondía en textos anteriores a la hegemonía. Otro aspecto es que el populismo ya no es una categoría de lo político, sino de la política. Es más, no existe intervención política alguna que no sea, en cierto modo, con carácter populista. Ahora bien, la posibilidad de pensar el populismo como un ingrediente necesario en la política tout court, es decir, aquella que es concisa y breve, ni nos remite a la definición del populismo como una intervención que particiona el campo social entre un nosotros, el pueblo, y ellos, y un ellos, el poder, produciendo dos espacios sintagmáticos relacionados entre dos o más elementos de una secuencia fónica pero enfrentados. Un tercer aspecto es el populismo como una lógica de construcción de los sujetos políticos, específicamente el sujeto pueblo. En la razón populista se identifica esta inquietud como estructural, como un estudio de las identidades políticas. El populismo parte de concebir una pluralidad de situaciones de demandas insatisfechas en las sociedades contemporáneas. En 1492, entonces, la fecha donde comienza a desarrollar otra manera de ver el mundo, una filosofía en estrecha relación con las experiencias del Nuevo Mundo y con el desarrollo económico, político, cultural, científico y espiritual de Europa. Los temas y las categorías del mundo antiguo comienzan a ser recreadas desde las nuevas experiencias, como temas, categorías y universales de esta nueva experiencia, asumiéndose como conceptos y universales válidos para toda circunstancia y realidad. La ciencia moderna y con ella la filosofía fueron cómplices del genocidio colonialista que tiene como precedente histórico a la figura del conquistador. Dussel considera indispensable cuestionar el mito eurocéntrico de la modernidad que tanto daño le ha hecho a la humanidad, imponiendo unívocamente una historia universal, teniendo como epicentro Europa, y como panacea del desarrollo la ciencia, filosofía y el pensamiento desarrollados por estos. Uno de los textos donde se expone una clara visión eurocéntrica no solo de la historia, sino también de la filosofía, de la ciencia y de la cultura, resaltando la superioridad de la civilización europea, especialmente alemana, frente al resto de las culturas de la humanidad, incluso negó contundentemente al supuesto Nuevo Mundo, recién conquistado e invadido, toda vida espiritual propia y afirmando que América debe desaparecer del terreno en que se ha jugado hasta ahora la historia universal, pues todo lo que ha ocurrido en ella no es más que la expresión de un espíritu ajeno, el espíritu europeo, y que por tanto América es simplemente un eco de la voz de Europa. En la misma colonialidad del saber, como componente del sistema de dominación mundial, quien desarrolla las epistemologías de tutelaje, que funcionan desde un sustrato ideológico, racista y colonialista, negando que pueden existir otras formas de entender, conocer y de producir más allá de los métodos accidentales, impulsando políticas científicas y educativas en la región disfrazadas de académicas, que nos obligan a asumir
que la única forma válida por excelencia para desarrollar investigaciones son las que provienen de los centros hegemónicos eurocéntricos. El pensamiento decolonial representa no solo una crítica a la colonialidad del poder y el saber, sino también recoge el ideario de la tradición del pensamiento crítico latinoamericano, de impulsar proyectos emancipadores que trascienda la hegemonía epistémica eurocéntrica, articulando con otras formas de conocimientos y epístemes negadas e invisibilizadas por los centros hegemónicos del saber. Aquí es clave pensar en decolonial. Es también asumir una postura política y ética de liberación frente a los atropellos del capitalismo neoliberal. El pensamiento decolonial está hoy comprometido con la igualdad global y la justicia económica, pero afirmando que la democracia occidental y el socialismo no son los únicos dos modelos con los que se puede orientar nuestro pensamiento y nuestro quehacer. Los argumentos decoloniales promueven lo comunal como otra opción junto al capitalismo y al comunismo. En el espíritu de Bandung, el intelectual aymara Simón Yampara aclara que los aymaras no son ni capitalistas ni comunistas. Promueven el pensamiento decolonial y el hacer comunal. Esto es desenganche, desconexión del fundamentalismo eurocéntrico. Esto es el pensar y actuar decolonial hacia un proyecto transmoderno, ni posmoderno ni postestructuralista, pues se trata de más allá de la modernidad y la colonialidad. Es ser anticapitalista como culminación del proyecto inconcluso e inacabado de la decolonización. La decolonización no debe ser entendida solo con la liberación de territorios del yugo colonial. Es también develar las estructuras de poder estatal, laboral y del control de la sexualidad, de ideologías y de formas de conocimiento que producen una división maniquea del mundo, una dialéctica burguesa entre amos y esclavos, sujetos aptos racionalmente y los otros incapaces e inferiores. Por ello ni los procesos de independencia ni las luchas antiimperialistas se pueden considerar como tarea concluida de emancipación. Pensar en perspectiva decolonial es asumir que existe una diversidad de posibilidades decoloniales que tienen algo en común, la herida colonial, y que muchos pueblos y culturas siguen viviendo de las imposiciones del racismo epistémico eurocéntrico, que no solo se manifiesta en las relaciones comerciales, sino que están presentes aún en las estructuras de los estados, condenando a las mayorías de los pueblos afro, indígena y mestizos a las peores condiciones de vida. El racismo eurocéntrico anglosajón sigue afectando a regiones enteras, promueve el genocidio epistémico, pero también la muerte colectiva de muchas especies vivas. Por eso es necesario plantearse desde lo decolonial, un proyecto de desoccidentalización que cuestione el modelo epistémico moderno colonial, que Castro Gómez llama ibris del punto cero, e impulse el diálogo de saberes, pero para ello ha de decolonizarse también las instituciones productoras o administradoras de conocimiento. El proyecto representa la pluriversalidad de cosmovisiones, culturas, sociedades y comunidades que ven la vida desde otras perspectivas humanas, superando toda pretensión unívoca y absoluta impuesta por cualquier colonialismo. La decolonialidad es un proyecto o muchos proyectos que procura, además de la desoccidentalización, incorporar todas esas experiencias políticas, comunales y epistémicas que han sido invisibilizadas por el pensamiento moderno eurocéntrico, presente aún en nuestras sociedades, promoviendo una interculturalidad otra, una ecología de saberes y una moral otra que exprese la superación de la sobrevaloración
de la cultura científica por encima de la visión humanista de los pueblos no occidentales, trascender las pretensiones de superioridad de los pueblos no occidentales, trascender las pretensiones de superioridad del hombre occidental, basados en el conocimiento científico, el rescate del ser humano como un ser vivo más y las interacciones con la naturaleza misma. Hoy las luchas políticas y sociales deben continuar articulándose con los fundamentos teórico-prácticos de la decolonización enmarcada no solo en la conferencia de Bandung, sino en todas las experiencias emancipatorias. La decolonialidad requiere una desobediencia epistémica, porque el pensamiento crítico nos obliga a pensar desde lo otro, desde lo diferente, desde nuestras propias lógicas. Franz Hinkelhammer no se inspira en el pensamiento crítico ni en la teoría, se inspira en la política. Esta especificidad lo pone a la vanguardia de otros autores. Una racionalidad, una forma de ser o de estar en el mundo. Dice Hinkelhammer que siempre hay que partir del último momento, al cual arriba una posición teórica, y desde ahí remontarse a presupuestos y o a sus fuentes. Esa idea que el capitalismo es el momento económico de una cultura de dominación que es la modernidad y que el capitalismo como tal se sostiene gracias a este momento histórico y cultural llamado modernidad, que lo sostiene como fundamento. Entonces hay una unidad inescindible entre capitalismo y la modernidad. La idea desemboca en que el capitalismo ha producido su propio momento cultural que ahora le sirve como soporte, como supuesto y como fundamento. Y criticar solamente al capitalismo sería criticar solamente a las partes, cual fenómeno, y no así al fundamento. Que si no criticamos también al fundamento del capitalismo, aunque tenga otro tipo de nombres, va a continuar como hasta ahora ha ido continuando. Y si el socialismo, en su crítica al capitalismo, no ha dado pie con bola, como se dice popularmente, es porque el fundamento, que es la modernidad, lo ha dejado intacto. Porque el socialismo también se ha asumido a sí mismo como moderno. Bueno, ahora paso a hablar de mi proyecto en particular, el proyecto que tengo pensado como proyecto de grado, que se denomina Situación actual de la protección y el bienestar animal en el barrio Santa Rita de la localidad 16 de Puente Aranda, en Bogotá, Distrito Capital. Este proyecto pretende atender las necesidades y o satisfactores que satisfaría o ofertaría con la puesta en marcha y ejecución de mi proyecto de grado, y que corresponden a satisfactores según su facilidad de acceso, puntualmente del sector público, y pues por ser los más accesibles, porque pertenecen a la sociedad en general, como podría ser un hospital o un colegio. Normalmente provistos por el gobierno o estado, lo que quiere decir que son sin posibilidad de exclusión, y su consumo es no rival, no tiene rivales. En ese orden de ideas, el proyecto pretende atender aspectos tales como derechos de los animales, apreciando la vulnerabilidad de los mismos, desigualdad y exclusión. Un segundo aspecto sería el de la educación, partiendo desde la sensibilización, la concienciación y el respeto por los animales, especialmente pues los que están en este ámbito urbano. Y un tercer aspecto sería el desarrollo social, inclusivo y sostenible, atendiendo aspectos como el bienestar animal, la protección, el rescate, la calidad de vida, la biopolítica y hasta llegar a un aspecto esencial y fundamental como sería la zoopolítica. Por ser satisfactores de necesidades o servicios únicos y concretamente proyectos de inversión pública, correspondiente a actividades limitadas en tiempo y en recursos con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar bienes o servicios por parte del Estado.
Se pretende un desarrollo que se enfoque en las personas y no en los objetos, orientado en gran medida a la satisfacción de las necesidades humanas, pues exige un nuevo modo de enfrentar la realidad que nos obliga a ver el mundo, las personas y sus procesos de una manera distinta a la convencional, lo cual nos genera muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son esas necesidades? ¿Cuáles son esos procesos? ¿El mejor proceso de desarrollo? ¿Aquel que permite quizás elevar la calidad de vida de las personas? Esa calidad dependerá de las posibilidades que tengan de satisfacer adecuadamente sus necesidades humanas fundamentales. En tal sentido, es preciso diferenciar necesidades de satisfactores. Estos últimos son la manera de cubrir las necesidades. Un satisfactor puede contribuir simultáneamente a la satisfacción de diversas necesidades, y una necesidad puede requerir varios satisfactores para ser satisfecha. Las necesidades humanas fundamentalmente son finitas, pocas y clasificables. Las necesidades humanas son las mismas en toda época y lugar. Lo que cambian son los medios utilizados para la satisfacción de dichas necesidades. Cualquier necesidad humana insatisfecha revela algún tipo de pobreza humana. La transdisciplinariedad y la humanización son la respuesta a nuestras problemáticas. Es imprescindible iniciar el reconocimiento de la magnitud y características de las patologías colectivas propias de la actual crisis y diferenciarlas según los retos socioeconómicos y políticos que enfrente. Es de vital importancia analizar el medio en función de las necesidades, pues éste puede reprimir, tolerar o estimular las posibilidades de satisfacerlas. Bueno, no siendo más, creo que con esto doy terminado este corto video y espero haber tenido algún tipo de claridad en relación a los aspectos que trata el mismo. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.